Gustavo Giuliano y Martín Parcellis van a hablar sobre la arquitectura del diseño tecnológico desde una mirada crítica. Voy a presentarlos. Gustavo Giuliano es doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ingeniero en Electrónica, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó becas de estudio en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, obteniendo una especialización en temas de electroacústica. Se desempeñó durante 12 años como responsable del área de telefonometría y calidad de voz en el Laboratorio de Telecomunicaciones de Telefónica de Argentina, donde participó de numerosos proyectos nacionales e internacionales, obteniendo la categoría de ingeniero senior. Fue secretario técnico del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones y coordinador del Grupo de Estudios y Propuestas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Actualmente es profesor titular con dedicación de docencia e investigación de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirige el Centro de Estudios sobre Ingeniería y Sociedad y coordina las cátedras de Introducción a la Ingeniería y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica. Es autor del libro Interrogar la tecnología, algunas reflexiones para un análisis crítico, editado en el año 2007. Martín Parcellis, formado en ciencias duras y blandas, participa de equipos multidisciplinarios con experiencia en gestión, emprendimientos y en actividad académica, orientado a fenómenos de la web, tecnología y educación y tecnología y sociedad. Autor de artículos e investigador. Profesor con dedicación especial de las licenciaturas en Comunicación y las Ingenierías en la Universidad Católica Argentina. Consultor en el ámbito privado y público. Experiencia en gestión y creación de microemprendimientos orientados al desarrollo de medio, educación, aplicaciones y plataformas sobre la web. Colaboración frecuente en medios. Par evaluador de CLAEP. Fue candidato a doctor y magíster en Estudios Sociales de Ciencias y Tecnologías por la Universidad de Salamanca y en Dirección de Empresas de la UCA y EOI. Graduado en Ingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con estudios de Innovación y de Comunicación Periodística en la UCA. Bueno, adelante. Hemos compartido otras charlas, él conoce bien mi posición, así que seguramente podrá luego hacer aportes sustanciosos sobre mis puntos débiles, los cuales conoce muy bien. Si la tecnología de Apple nos permite, vamos a comenzar entonces con esta primera parte de la charla. A mí también me pasó algo similar a lo que comentó al inicio Juan Manuel. La arquitectura de la información no era un tema que estaba dentro de mi agenda y efectivamente me sorprendió un poco al pensar cuáles podían ser los puntos de encuentro, que seguramente los había y que los hay, pero que yo aún no los había explorado. Así que en este breve tiempo creo que pude al menos empezar a vislumbrar una cuestión importante que tiene que ver con especialmente con uno de los marcos teóricos en los que yo trabajo, que ahora lo vamos a ver, y la necesidad de informar a los artefactos, de informar a los objetos. Voy a tratar de expandir un poquito más esta idea con algunos conceptos. Les decía entonces, bueno, que esta es una charla sobre filosofía, vamos a sacar esto, de filosofía de la tecnología, y lo primero que aparece en filosofía de la tecnología es la cuestión de la demarcación, o sea, tratar de pensar, como cualquier otra disciplina, cuál es el objeto de estudio y el objeto de reflexión. En lo que hace a la cuestión de la demarcación, entonces, uno de los primeros problemas que uno tiene que abordar, y quizás también uno de los primeros problemas que uno tiene que dejar. Porque el problema de la demarcación es un problema sin solución. Es un problema que se mantiene constantemente, ya que va a terminar en definitiva de una toma de posición por parte de quien está ejerciendo el estudio sobre la cuestión.
Una de ellas es entonces vamos a poner solo la primera, ¿va para atrás? La primera de ellas entonces es la cuestión de la relación que hay entre ciencia y tecnología. Es una discusión muy antigua que no se va a terminar de resolver y sin embargo es un lugar muy común escuchar que la tecnología es ciencia aplicada. Tenemos allí entonces la famosa ecuación de Einstein, en donde Einstein elabora la relación para nada evidente de que la masa es energía. ¿No? Ahora sí, entonces esa ecuación termina, como todos muy bien sabemos, en una de sus primeras aplicaciones, que fue una aplicación destructiva. En este caso es la bomba que se tiró sobre la ciudad de Nagasaki, destruyendo 100.000 vidas en 3 segundos. La otra, por favor, Martín, son las muy famosas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones del electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell que van a dar en principio soporte a todo lo que son las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué es la tecnología? ¿No? La tecnología son los artefactos que son fruto de una racionalidad, en este caso una racionalidad científica, o es la racionalidad propia lo que es la tecnología. Dependiendo de dónde nos ubiquemos, es decir, si entendemos una cosa u otra, las conclusiones que vamos a sacar son muy diferentes. Y al sacar conclusiones diferentes, las acciones que nosotros vamos a emprender con respecto a la tecnología también van a ser diferentes, ¿no? Una última más se refiere a la clonación. Entonces la clonación es la posibilidad, la tecnología de la clonación es esa posibilidad de manipular los núcleos de las células, o, si adelanta por favor, es la oveja Dolly que nos está mirando acá de manera interrogativa, ¿no? Si es realmente un artefacto, si es algo natural o si es algo artificial, si es realmente una oveja, en definitiva, ¿no? Vamos a la novela de Philip Dick, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Adelante. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión. No hay una única posición para entender lo que es la tecnología, como no la hay para entender lo que es la ciencia, y como no la hay para entender tantos otros conceptos que desde las disciplinas académicas intentamos con mucho ahínco tratar de cerrar en un concepto cerrado, pero que siempre se termina escapando por algún sitio. Tenemos entonces, bueno, que podemos entender que las tecnologías son artefactos, o sea, solamente artefactos en sentido estricto. Podemos creer que la tecnología en realidad es un complejo de conocimientos. Podemos creer que la tecnología es una forma de actividad social como otras actividades sociales, en este caso desarrolladas por tecnólogos. Podemos entender también que es como una empresa en donde una sociedad se propone realizar, por ejemplo, progresos en su comunidad a través de la manipulación de la artificialidad, ¿no? de las ciudades, y lo que también ha sido señalado anteriormente en esa construcción de lo urbano, ¿no? la construcción de la arquitectura sobre todo, ¿no? Esa cuestión artificial, netamente artificial, pero que sin embargo tiene algo de natural, ¿no? Hay toda una cuestión acerca de cómo hacer diferenciaciones entre lo natural y lo artificial, que como veíamos en el caso de la oveja Dolly, cada vez es más difícil hacer, y cada vez será aún más difícil. Por último, entonces, aparece esta idea cada vez más escuchada de la palabra de un nuevo concepto, que es el concepto de tecnociencia, ¿no? La ciencia y la técnica, en un principio separadas, han dado lugar en estos últimos, sobre todo 50 años, han dado lugar a que emerja una nueva disciplina que se le da el nombre de tecnociencia, que en realidad no, es casi como tirar la pelota afuera, digamos. Es como tratar de evadir el problema de la demarcación, decir que bueno, en realidad lo que hay ahora es algo que es imposible de ser separado, que no es ni ciencia, ni tecnología, no es ni técnica, no es arte, y se le va a llamar tecnociencia. Eso tiene serios problemas desde el punto de vista de cuando hay que articular políticas a nivel de innovación. ¿Por qué? Porque en realidad las racionalidades que subyacen en cada una de las prácticas son diferentes.
Entonces esto lleva a algo también que se escucha bastante, y que tiene que ver con la mercantilización de la ciencia. O sea, la ciencia en realidad y las investigaciones científicas se les pide ahora que sean útiles. La exigencia de utilidad es una exigencia mercantilista, utilitarista, que aparta la exigencia original, digamos, del discurso científico, que era que la ciencia tiene que, en todo caso, acercarse a la verdad, ¿no? Buscar verdad, tratar de entender, comprender. Si esa comprensión es o no útil, es otra cuestión, ¿no? Se decía que la utilidad venía mucho después, que, bueno, que no es posible epistemológicamente saber de antemano cuáles van a ser las consecuencias de un dado descubrimiento científico, en fin. Pero hoy sabemos que si queremos aplicar a una beca de algún organismo de investigación, es muy importante que pongamos la utilidad que va a tener nuestra investigación científica, que será muy importante sobre todo para el desarrollo sustentable y esas palabras que comienzan a tener peso al momento de tener que acreditar proyectos y competir con otros proyectos. Que si uno pone simplemente, no, bueno, esta investigación solo aspira a tener un conocimiento de una fracción parcelada del mundo, que no aspira por ahora a tener ninguna utilidad, ¿no? Eso bueno, tiene que ver con un discurso, y con un discurso que acerca la ciencia a la tecnociencia. La complejidad continúa aún más, porque así como no es posible ponerse de acuerdo acerca de la demarcación, tampoco es posible sea la demarcación que sea la que escojamos, tampoco es simple poder tener una única mirada respecto a otros dos ejes de análisis, que quedaron bien señalados en las últimas citas de Juan Manuel, la de Baudrillard y la del Club de Roma, que lo vamos a ver aquí, que están claramente en dos posiciones diferentes en este cuadro. Y esto se refiere entonces a, por un lado, en los ejes horizontales, a lo que hace a la valoración ética, o una valoración ética o una cuestión moral. Y algunos suponen que la tecnología es neutral. Eso se dijo y estaba en la cita del Club de Roma, que en realidad la cuestión es cómo los humanos hacemos uso de los artefactos. Si los artefactos o la tecnología se usan para bien o para mal, lo cual lleva a los artefactos a una posición de neutralidad. No es una cuestión del artefacto, sino que es una cuestión de aquellos que hacen uso de los artefactos, ¿no? Sin embargo, hay otros, Baudrillard estaría en esa línea, en donde suponen que no, que el propio aparato o artefacto tecnológico, o racionalidad tecnológica, o práctica social, cualquiera sea, como decía antes, la demarcación que se elija, va a tener en sí valores ocultos. Y ahí es donde va a estar el link, creo yo, muy interesante con la arquitectura de la información, que lo vamos a ver en breve. Y por otro lado, en las columnas, están aquellos que dicen, como Baudrillard, que el progreso es algo que escapa al hombre. O sea, el progreso tecnológico ya está por fuera del hombre. El hombre no es más que un mero medio reproductor de algo que está afuera y que lo constriñe a fabricar, innovar, en un momento en donde se pierde el fin, ¿no? O sea, el medio captura todo y la propia tecnología adquiere una dinámica propia en la cual el hombre, ya les decía, es solamente, digamos, el órgano reproductor, ¿no? No es más que reproducir una suerte de sino, como decía Heidegger, un sino, una estructura que lo lleva a innovar y ya no preguntarse por los fines, sino innovar por innovar. Mientras que otros sostienen lo contrario, es decir, que la tecnología como fruto de la actividad humana es entonces, o tiene que ser entonces, susceptible de ser controlada por quien la crea y la diseña. Se generan así entonces cuatro posiciones. La primera de ellas, la autonomía y la neutralidad. Esto tenía colores, pero no se ve. Y bueno, no importa. La idea es que hay cuatro escuelas de reflexión en una primera gran medida. El determinismo tecnológico, clásica posición en donde suele ubicarla, por ejemplo, el pensamiento de Marx, pero hay pensadores actuales que están en esta línea, como Ray Kurzweil, un investigador norteamericano muy famoso, que está proponiendo ahora que estamos viviendo un momento de singularidad y que en pocos años se va a poder alcanzar la inmortalidad, ¿no? Porque bueno, la tecnología está en un punto tal de avance que ya no es una utopía ni una locura pensar en la inmortalidad, ¿no? Por otro lado, en
los que piensan como Baudrillard, que la tecnología es autónoma pero tiene valor, se genera el marco teórico que se conoce como sustantivismo. En la posición de neutralidad y controlada está el instrumentalismo, que sería la posición que podemos señalar para aquellos que suponen que en realidad es una cuestión de uso, los artefactos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Y por último, una teoría que creo yo es la que es más interesante de trabajar en estos momentos, por sus potencialidades, que es la teoría crítica de la tecnología, que aborda o retoma las ideas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que fue una escuela filosófica, y particularmente de un filósofo muy importante de esa escuela, que fue Herbert Marcuse, una persona muy importante y no solo un filósofo, sino un político comprometido, sobre todo en la época del Mayo francés, ya por el año 68. Entonces, bueno, vamos a avanzar en la teoría crítica. Y la teoría crítica, si pasamos a la siguiente, propone 4 momentos para pensar la tecnología. Los vamos pasando. El primero es lo que se conoce como instrumentalización primaria, el segundo, instrumentalización secundaria, el tercero, lo que se llama la generación o estratificación del código técnico, y el cuarto, la racionalización democrática. Esta manera de entender la tecnología es particularmente fructífera porque permite entender cómo es posible modificar la artificialidad que uno está construyendo en base al concepto de código técnico. Es decir, toda tecnología tiene en sí embebida un código técnico que nace de una relación dialéctica entre esas dos instrumentalizaciones, primaria y secundaria, que bueno, llevaría tiempo explicarlas, pero el objeto en sí es portador de una serie de valores y de una serie de cuestiones que están encriptadas, cristalizadas, hasta ser naturalizadas y olvidadas en una materialidad, ¿no? La materialidad es en realidad una forma de representar, es la continuación de los valores por otros medios, digamos, ¿no? Parafraseando a Clausewitz, ¿no? Es la continuación de los valores por otros medios. Los medios cristalizan, solidifican y finalmente terminan siendo naturalizados como la única opción posible. Es lo que Marcuse en su famoso libro El hombre unidimensional sostenía. La tecnología sigue un camino, pero podría seguir otros. Si creemos que sigue y se transformó en hegemónico, es porque en realidad intervienen ahí cuestiones que tienen que ver con la ideología. Entonces, proseguimos por favor. El código técnico creo que va a ser el puente interesante entre la filosofía de la técnica y la arquitectura de la información. Aquí tenemos el logo de la Asociación Nacional del Rifle, organización norteamericana que sabemos los problemas que tienen los norteamericanos y la sociedad norteamericana con estas cuestiones. Es una típica posición instrumentalista que se ve en un logo, se puede informar en un logo que se viene defendiendo, en donde, ¿no?, esas armas son llevadas por el águila de la libertad, de lo que es el imperio o la idea de la nación norteamericana. Y esa famosa frase, no son las armas las que matan a las personas matan a las personas. Es decir, la tecnología es neutral. Ustedes pueden tener una sociedad llena de rifles y llena de lo que se les ocurre, que en realidad sería nada más una cuestión de un control, una cuestión ética de hacer o no uso de esas armas. Sin embargo, la siguiente utiliza otro tipo de imagen que ya es muy diferente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué aparece un rifle y aparece la palabra Nokia? Entonces uno ya asocia inmediatamente, Nokia es una empresa de celular, pero una empresa de celulares, ¿por qué aparece con un rifle? ¿No? Acá ya hay algo de la arquitectura de la información, digamos, ¿no?, como lo había en lo otro. Eso ya inmediatamente llama la atención. Si todos, como se hace ahora en los atados de cigarrillos, pusiéramos esa calcomanía, ese calco en nuestros celulares, o si fuese obligado a poner esos celulares, alguien se llamaría la atención y se preguntaría, pero ¿por qué está esto aquí? ¿No? ¿Por qué está esto aquí? ¿Y por qué
qué está eso ahí? Bueno, este es un documental muy reciente que se llama Sangre en el móvil. Y Sangre en el móvil relata el código técnico, o una forma de código técnico de los celulares, porque nosotros, como dice la teoría crítica, nos olvidamos que hay atrás de esos objetos. Nos olvidamos. Y un celular es posible gracias a que tiene una cantidad de elementos. Entre todos esos elementos hay un mineral, un metal muy interesante, con sus particularidades físico-químicas, que es el tantalio. El 90% de las reservas de tantalio están en el Congo, en el África. El Congo está en guerra civil por el control de las por el control de las minas de tantalio desde hace 30 años, generando unas matanzas atroces, tribales, atroces, de niños, espantoso. Y esto llevó a un movimiento a justamente proponerle a Nokia de alguna manera de informar que Nokia o que las empresas compran tantalio blanco, en el sentido de que no es tantalio comprado a los grupos terroristas del Congo. Es decir, ¿y nosotros cómo podemos saber? ¿De qué medida podemos o no ser responsables de las guerras civiles en el Congo? Y es difícil decir que tengamos una responsabilidad directa, pero también es difícil decir que no tenemos ninguna responsabilidad en cuanto a usuarios. O sea, hay algo que se va haciendo lábil, cada vez más lábil en la cadena de responsabilidad. No será la misma la de Nokia o la de los componentes que utiliza Nokia, que le compran, vaya uno a saber a quién, que nosotros que lo usamos. Pero nosotros también utilizamos cada vez más pantallas táctiles y nos preguntamos de dónde sale el grafeno, ese mineral tan particular, esa forma de grafito transparente tan particular que permite usar esas pantallas. Bueno, creo que lo que se puede hacer, y con esto ya termino y le doy paso a Martín, adelantar una más por favor, en esto de, bueno, esto de esta jerarquía imbricada que hay entre tecnología y sociedad, ¿no? Ambas se construyen mutuamente, ambas se están construyendo, lo dice esa figura de ella. Y por último entonces una cita de un filósofo de la técnica francés de los años 60, Gilbert Simondon, en donde Gilbert Simondon dice lo que figura allí, ¿no? Es necesario que el objeto técnico sea conocido en sí mismo para que la relación del hombre con la máquina se convierta en válida y estable. De allí la necesidad de una cultura técnica. Me parece que el puente es que la arquitectura de la información contribuya a formar esta cultura técnica a través de informar lo que forma parte del objeto. No solo desde el uso, que desde ya es importante que lo haga, sino además que lo haga desde su conformación, para que nosotros usuarios, y eso seguramente Martín podrá profundizar, tengamos información para poder decidir. Le compro un celular a Nokia, le compro un celular a Samsung, y pueda tener otro elemento más, que bueno, es más liviano, dura más la batería, internet anda más rápido, etc. Que pueda tener un elemento más que me permita a mí, usuario, tomar una decisión. Por ejemplo, ¿dónde compro el tantalio? Haya habido una frase de Simondon porque son lecturas compartidas bastante interesantes. En realidad, así como Gustavo planteó, un poco comentó que bueno que de vez en cuando trabajamos juntos y entonces bueno conocemos un poco lo que hacemos uno y otro. El tema del código técnico que él plantea, yo voy a tratar de ponerlo como en otro contexto. La buena noticia es que tengo un solo gráfico, así que vamos a ir más o menos rápido. Pero sí me parece importante centrarnos en esto de objetos técnicos. O sea, finalmente, cuando tenemos que acercarnos al diseño, no podemos pensar en la tecnología como una cosa sistémica, global y cosas por el estilo, sino que tenemos que centrarnos en las cosas concretas. Ahora, la familia de palabras relacionada con los objetos técnicos es enorme. La verdad es que independientemente después de que bueno, podamos leer muchos libros y tragarnos media biblioteca acerca de las diferencias específicas entre lo que es una herramienta, un instrumento y demás, tenemos muchas formas de mencionar a los objetos técnicos. Y estas son dentro de todo las más tequis, ¿no? Incluso la de Chirimbolo, ¿no? Estas
circulando por Facebook eso, el cartelito del ferretero, ¿no? Pero uno podría pensar y extender la idea de objeto técnico a otras áreas, que por ahí no son tan obvias, pero que sin embargo tienen metida esta discusión de lo artificial, lo natural, y si lo técnico finalmente no tiene que ver con la intervención o la construcción de artificialidad. Ejemplo, las mascotas. Lo que me interesa ahora específicamente es tratar de pensar en un grupo de objetos, artefactos. Artefactos que pueden ser un celular, que puede ser un software, que puede ser un automóvil y no mucho más que eso. Y para eso tengo un grafiquito que a mí siempre me resulta cómodo, que tiene, diría, como un objetivo más bien pedagógico, y que arranca con cosas muy obvias. En realidad todo el gráfico es bastante obvio, pero cuando empezamos a pensar ciertas relaciones empiezan a aparecer algunas cosas. Entonces, está claro que todos los objetos técnicos tienen una dimensión técnica o técnico-instrumental. Y eso está claro porque, bueno, hay una estructura que está diseñada especialmente para cubrir una función, es claramente el plano técnico porque, bueno, uno la puede objetivar a partir de un lenguaje específico, puede justificar incluso desde ciertas herramientas del conocimiento y demás por qué esa estructura es de esa forma, por qué es eficiente, por qué esa estructura cumple mejor o peor esa función. Pero sin embargo uno podría pensar que también hay otra dimensión importante, que es la dimensión antropológico-cultural. Es decir, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tenemos que diseñar? ¿Y qué nos pasa a nosotros más allá de la cuestión técnica que pareciera ser como una cosa inmanente? O sea, esa, como decía Gustavo, o sea, está tan naturalizado que esa solución pareciera ser la única. Cuando en realidad uno, planteando una dimensión antropológico-cultural, lo primero que trae es una de las cosas más importantes, creo que, de esto, que es historizar a los objetos. ¿Qué quiere decir eso? Y que las comunidades están en un tiempo, en un espacio, en un momento de historia dados, y son comunidades, y que por ahí son comunidades diferentes de otras. Es decir, aparece esa cuestión cultural, y entonces aparecen los valores, y aparecen los fines. Y cuando hablamos de fines, la cosa ya no es tan objetivable como la función. ¿Por qué? Y bueno, porque el lenguaje es distinto, porque el lenguaje es más coloquial, porque el lenguaje no es específico, y además porque tiene que ver con cosas que vamos a ponerlo, si quieren, en el plano de los deseos. Entonces, hasta acá, bueno, parece más o menos obvio. Si uno pensara o tratara de hacer un link con el cuadrito claro de los determinismos, los instrumentalismos y demás, uno podría decir, bueno, entonces hay gente que se para en una de estas dimensiones y mira a la otra como consecuencia, como efecto, no como causa, y entonces dice, bueno, si yo me paro en esta dimensión técnico-instrumental y digo esto es lo que define todo lo demás, puedo contar la historia de la humanidad a partir del cambio tecnológico. O sea, aparece el determinismo tecnológico, ¿no? Lo que lleva de alguna manera el hilo de todo lo que pasa en la otra dimensión tiene que ver con la cuestión técnica. Y al revés, una sociedad determinada en un momento determinado de la historia, con sus actores sociales a partir de ciertos conflictos específicos, son lo único importante y lo único que cuenta para definir los resultados de la tecnología, ¿sí? Para definir esa otra dimensión. Y aparecen los otros determinismos, aparecen los determinismos sociales, los determinismos culturales, etc. Sin embargo, hasta ahora, porque por supuesto todo esto es provisorio, hasta ahora me parece que las dos cosas son importantes. Y aparece esta palabra que, aparecen muchas palabras, pero esta buena palabra, imbricación, la voy a robar un rato. Entonces uno diría, bueno, este es el único gráfico que tenemos. Sí, pero hay que agregar otra cuestión que me parece que es fundamental. Nosotros cuando usamos los artefactos, es cierto que nos olvidamos de todo lo que pasa, pero sin embargo, de todo lo que pasó para que ese artefacto existiera. Pero también es cierto que el artefacto es una especie de siempre presente que actualiza esa relación entre lo que usamos y lo que hacen. Sí, en tanto existe ese artefacto, esa relación existe. Es decir, que tampoco es tan fácil poner barreras. Ahora, no es fácil, pero las barreras se ponen entre los que hacen y los que usan. Y vamos a ver más o menos
de qué tipo son esas barreras. Pero antes vamos a hablar de alguna cosita más. Entonces, es fácil encontrar esa relación entre estas dos dimensiones en la situación del hacer de los abstractos. Uno dice, situación del hacer, que bueno, diseño, producción, es cierto, es una bolsa muy grande, pero bueno, asumo los errores posibles en la simplificación del gráfico, pero digo, hay una relación clara entre lo antropológico-cultural y lo técnico-instrumental en la situación del hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que, evidentemente, hay valores involucrados, hay estados de conocimiento que tienen que ver con un momento de la historia, hay cosas que se hacen, hay imaginarios. Hay muchas veces la tecnología, desde el punto de vista estrictamente técnico, permite ciertas cosas que las sociedades no se permiten. Y viceversa, hay cosas que ciertos tipos han soñado y que tecnológicamente fueron imposibles en cierto momento de la historia, para ciertas comunidades. Y del lado del usar pasa exactamente lo mismo. Uno podría decir, bueno, a ver, en la situación del hacer uno puede pensar en un sistema de innovación, políticas científico-tecnológicas. Bueno, todo eso no es estrictamente el plano técnico. Sin embargo, está ahí, sin embargo, está gestionando todo esto que se puede hacer. Uno podría llamarlo en términos generales desarrollo tecnológico. Y del lado del usuario, y bueno, del lado del usuario elegí una palabra, podría ser bastante más amplio, pero digo, bueno, apropiación, que finalmente significa hacer nuestra la tecnología. Y hacer nuestra la tecnología tiene que ver también con esas dos dimensiones. ¿Por qué? Bueno, porque en general cuando uno dice, no sabes qué bien maneja fulano los celulares, su celular, escribe rapidísimo. Bueno, sí, es cierto, todos tenemos que tener algún tipo de habilidad técnica sin la cual no podríamos hacer que las cosas sirvan para lo que queremos que sirvan. Pero también los que se dedican a usabilidad y demás saben perfectamente que en realidad es bastante difícil operar ciertas tecnologías y ciertos artefactos, ciertos objetos técnicos, si no hay algún tipo de representación mental, modelos mentales, digo, qué sé yo, los más biologicistas, los más cientificistas con respecto a eso, bueno, hablan de toda una estructura que cada uno de nosotros debemos construir constantemente, que será dinámica, será provisoria, lo que sea, pero que nos permite representar qué cosa es eso que estamos utilizando. Pero peor todavía, lo más lindo de eso es cuando aparecen y voy a usar un poco esta palabra de la perversión funcional y la perversión estructural que hacen los hackers con los objetos técnicos. La perversión funcional, desde el punto de vista de que esto sirve para tal cosa porque el diseñador la diseñó para eso y entonces tiene esta función determinada, y viene un tipo y te dice, no, yo le voy a dar una función distinta, alternativa, diferente, sin cambiar la estructura. Y después están los hackers que se dedican a la perversión estructural. Perversión, lo digo casi graciosamente desde el punto de vista del diseñador, ¿no? En general, ningún diseñador le gusta que le muevan mucho ni su diseño, ni desde el punto de vista funcional, ni desde el punto de vista estructural. Pero los hackers logran hacer eso, ¿no? Entonces tenés aparatos despanzurrados, y entonces un pedacito de ese aparato que tenía una función interna que era invisible, la utilizan para hacer otra cosa que no tiene nada que ver con nada. Son unos pervertidos, pero son unos pervertidos desde el punto de vista no técnico, sino desde el punto de vista antropológico-cultural. Están redefiniendo, reconstruyendo fines, reconstruyendo objetivos, reconstruyendo valores con eso, y lo logran. Entonces, a ver, del lado del hacer como del lado del usar, en ambos lugares están ambas dimensiones operando. En general, cuando uno piensa en el diseño, desde el punto de vista clásico, eso tiene una direccionalidad muy clara, ¿no? Los que hacen, diseñan para los que usan. Y resulta que eso siempre estuvo relacionado con que los que hacen saben y los que usan no saben. Y de última uno podría decir, gracias al feedback y todo lo demás, decir, bueno, no, pero nosotros escuchamos a nuestros clientes, escuchamos a nuestros usuarios, sabemos lo que ellos quieren. Bueno, sí, una cosa es tener un input donde el usuario no interviene y donde yo puedo traducir eso otra vez a ese lenguaje técnico
a nivel de especificaciones, pero eso no cambia en absolutamente nada esa direccionalidad entre nosotros los que sabemos y ustedes los que no saben. Con un detalle, que es casi, entre comillas, natural, que hay una barrera de lenguaje técnica. Obvio que hay una barrera de lenguaje técnico. Yo no puedo hablar con un cirujano acerca de no sé qué, como no puedo hablar con un biólogo molecular sobre cierta cuestión, porque no sé de eso, ¿verdad? No sé. O sea, no puedo comunicarme con él en lenguaje técnico, y eso es claro. Pero uno podría pensar en otros esquemas, y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si esto se direcciona al revés? ¿Qué pasa si esos que antes yo consideraba que no sabía, pero que sin embargo eran los que usaban las cosas, empiezan a diseñar? Y yo me vuelvo un poco instrumento de eso. Bueno, lo que empieza a aparecer son otros esquemas. Empieza a aparecer el esquema del codiseño, el esquema de la cooperación, pero con una ventaja que es tremenda. Si yo considero que la tecnología o los objetos técnicos no son solo del plano técnico instrumental, me encuentro con que ahí sí tengo un lenguaje común con esta gente. Y tengo un lenguaje común donde en realidad empiezan a aparecer los conflictos, empiezan a aparecer los intereses, empiezan a aparecer los deseos, empiezan a aparecer los valores, empieza a aparecer un espacio político. Ahora, la barrera esa natural que yo tenía de lenguaje entre un técnico y un no técnico, que era obvia, es obvia, todos la vivimos, todos la sufrimos, hasta en un call center. Cuando yo lo paso a un plano cultural, social y demás, empieza a asemejarse más a una barrera política, no a una barrera técnica. Es decir, esa barrera entre usuario y diseñador, productor y demás, es una barrera que se decide, es una barrera que aquellos que hacen ponen explícitamente por alguna razón. Y esa decisión en realidad podría cambiar, y de hecho, cuando uno ve ciertos esquemas de diseño colectivo, diseño colaborativo y demás, uno se da cuenta que en realidad esa barrera podría desaparecer perfectamente, y entonces empezar como a definir desde el punto de vista de los valores, los deseos y intereses comunes, o por lo menos negociados entre los interesados, esa posibilidad. Aparece el codiseño, y probablemente esta democratización de la que habla la teoría crítica tenga que ver con hacer que esa barrera sea transparente, digamos, o que baje o que desaparezca. ¿Y por qué? Porque en realidad en esa conversación entre diseñadores y usuarios pareciera ser como que sería como la clave como para pensar un instrumento de diseño participativo. Y lo bueno es que casi todos los que están en arquitectura de información también están más o menos asociados a ciertas metodologías de diseño un poco más participativo, por lo menos no tan direccionado como los tradicionales. Hay un montón de problemas. ¿Hay problemas de escala? Sí, seguro. ¿Esto sirve para definir tecnologías a nivel global? No sé, no tengo idea. O la escala es una pequeña comunidad, no sé, no tengo idea, es un problema. Deben existir normas, esto tiene que ser normativo, es decir, esa barrera tiene que desaparecer porque en algún momento sacamos una ley en el Congreso y decimos todas las empresas tienen que hacer diseño participativo. Bueno, no sé, tampoco me parece que sea por ese lado, pero lo que sí es que me parece que ese código técnico del cual que es emergente de esta nueva teoría crítica tiene que ver con una metodología de diseño que puede ser democratizadora en ese nivel, y que es una oportunidad de adecuar la técnica a un gran problema que tiene la tecnología hoy, que es la tecnología que queremos, no estudiar las tecnologías que tenemos, sino poder proponer desde algún punto de vista, desde algún espacio de conversación, desde algún espacio con menos barreras, las tecnologías que queremos.